Buenas noches, señores estudiantes. Por favor, dígame si cambia la diapositiva. Sí, doctor, cambia normal. Muchas Sí, doctor. gracias. Sí, doctor, cambia. Muy bien. Veamos la lección número 2 de Derecho Procesal Civil, parte teórica. Los principios procesales civiles. Publicación del Código Procesal Civil. Bueno, el Estado boliviano ha promulgado la Constitución Política del Estado, donde precisamente en el artículo 8, parágrafo 2 de nuestra Constitución, se establece que la finalidad última del Estado boliviano es el vivir bien, el summa camaña. Recordemos que nuestra Constitución también tiene una fuente muy importante de su elaboración, que son la cosmovisión andina amazónica, es decir, la filosofía de cosmovisión de los antiguos pueblos que moraron en esta parte del territorio, o sea, en los Andes, en el valle y en el trópico, y que en su conjunto se dice que son parte de la cosmovisión boliviana, que es el vivir bien, el summa camaña. Es nuestro, aquella cosmovisión andina, y se halla precisamente en el artículo 8, parágrafo 2 de nuestra Constitución, que dice: la finalidad última del Estado boliviano es que todos vivamos bien, finalmente. De la finalidad esta del vivir bien podemos extractar los valores que los apreciamos como tal o los valoramos, que también está en el artículo 8, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, como la equidad social y otros. De los valores extractamos los principios jurídicos que se hayan previstos en el artículo 180 de nuestra Constitución Política del Estado. Y los principios jurídicos finalmente inspiran a la formulación de una norma jurídica. Ahí tenemos la Ley 439 de 19 de noviembre de 2013, que es el denominado Código Procesal Civil. Esto responde a una cosmovisión andino-amazónica. Entonces, el Código Procesal Civil, esta ley, su fuente fundamental es la Constitución y se traduce en este cuerpo legal. También podríamos decir que hay otra fuente para la formulación del Código Procesal Civil, que es el anteproyecto del Código del Proceso Civil del año 1988, que es una especie de código modelo para Iberoamérica, no solamente para Sudamérica, sino toda América, también parte de Europa. Ahí tenemos a España, tenemos a Portugal, ¿sí?, con este típico modelo de cómo debe ser un código procesal civil. Entonces, pero este Código Procesal Civil ya no se inspira en las finalidades del vivir bien, sino en la felicidad, que responde a la escuela del derecho romano, de la tradición romano-germánica, de la tradición precisamente del derecho continental u occidental. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, en la Biblia encontramos la felicidad como una máxima de alcanzarse, ¿sí?, que los seres humanos van a alcanzar la felicidad. Así tenemos en el árbol del Edén, del bien y del mal. Ahí tenemos los frutos prohibidos y así toda la cosmovisión occidental plasma como una finalidad última de ese derecho a la felicidad. ¿Qué dicen, señores estudiantes? ¿Podrá haber incompatibilidad, contradicción entre vivir bien y felicidad? ¿Qué dicen, señores estudiantes? A ver quién nos puede ayudar con esta dicotomía entre vivir bien y felicidad. A ver, ¿qué dicen, señores estudiantes? ¿Alguien? A ver.
Doctor, buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches también. noches, un gusto. ¿Cuál es su nombre? Marcos Mendieta, doctor. Un gusto, encantado, señor Mendieta. A ver, ¿qué nos dice sobre el vivir bien? ¿Qué nos puede decir sobre la felicidad? Que son totalmente opuestos a dos cosmovisiones, dos filosofías que están en pugna en este momento en el mundo y ver cuál gana, o por lo menos están en pugna en nuestro medio. ¿Qué dicen? Por el contrario, no están en pugna. A ver, adelante. Ya, bueno, doctor. Bueno, doctor, depende. O sea, yo lo vería, depende de la perspectiva de cada persona. Por ejemplo, muchas personas consideramos que con tener lo necesario y un poco más ya somos felices y podemos vivir bien. En cambio, otras personas, no, o sea, hay tipos de personas como por ejemplo los psicópatas y ese tipo de personas, así sin ir muy lejos, o sea, ya distorsionan el vivir bien, o sea, sienten, ¿no? Placer y disfrutan del mal, o sea, se alimentan de eso y para ellos es vivir bien eso. O sea, depende de cada personalidad, yo lo podría ver, pero lo correcto y lo que le estaría valorando nuestra constitución y lo demás, creo que está orientado hacia tener, ¿no? Lo necesario y un poco más, o sea, vivir dignamente y tener tal vez un poco más de acuerdo también a nuestra capacitación y desempeño, ¿no? O sea, merecer lo que es justo, ¿no? Por equidad. Yo lo vería que sí, siempre y cuando eh, ver, ¿no? O sea, el tipo de personalidad, o sea, qué persona es, con qué se siente feliz cada persona. Pero nuestra constitución y lo demás está orientado a eso, ¿no? A buscar la felicidad y la equidad en base a eso, a la capacitación y demás. Muy bien, excelente. Es decir, ¿cómo usted lo ve? Que el vivir bien y la felicidad son fines contrapuestos. Uno es occidental, enteramente del derecho de la tradición romano-germánica. En cambio, el vivir bien es de la cosmovisión andino-amazónica boliviana. ¿Qué dice sobre el particular? U otro distinguido estudiante, por favor, muy linda la participación. Doctor, Sí, adelante, doctor, adelante, bu- señorita, adelante. doctor, buenas noches, le habla Tania Castillo. Doctor, a mi parecer, yo creo que nuestra constitución no tiene la finalidad de la felicidad más, sin embargo, tiene la finalidad del vivir bien. Lo que prácticamente nos estaría buscando es que, bueno, a mi parecer, ¿no? Estaría buscando que cada familia, o sea, ya sea de un buen recurso económico o bajo recurso económico, está buscando más que todo que tenga lo necesario y esa familia esté cómoda. En cambio, al decir, yo creo que si nuestra constitución tal vez se enfocaría, bueno, en caso que llegara a enfocarse a la felicidad, pues estaríamos más preocupados en qué le hace feliz a cada persona, porque cada persona tenemos diferente perspectiva, como decía mi compañero que me antecedió, y mucho va a depender eso, o sea, prácticamente para mí sería algo imposible, porque para unos no sé, tomar una decisión o hacer un proyecto de ley puede ser bueno, que les va a hacer felices, incluso para sus intereses, pero para otros no. Entonces yo creo que tanto buscar la felicidad sería algo un poco imposible porque tendríamos que pensar por cada familia, cada persona y todos tenemos diferente visión, diferente perspectiva y diferentes cosas nos hacen felices y diferentes cosas no. En cambio, el vivir bien, yo creo que doctor estaría más buscando o se estaría tratando de enfocar más a la comodidad de cada familia. Esa Muy sería bien. mi respuesta, doctor. Claro, el vivir bien está en el artículo 8, parágrafo 2 de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Finalidad última del Estado plurinacional de Bolivia. Muy bien, excelente. Muy linda participación. A ver, ¿quién más nos ayuda? Doctor, buenas noches. Buenas noches, un gusto, encantado, le escuchamos. ¿Cómo está, doctor? Mi nombre es Raquel Chambi. Doctor, igualmente, un gusto conocerlo. Según yo, creo que el Estado busca más que todo el suma camaña, como dicen, ¿no? El vivir bien. Más que todo, creo que engloba la palabra que dice vivir dignamente, porque creo que la felicidad y encontrar la felicidad para todos, porque justamente como lo decían mis compañeros, la felicidad para unos puede ser unas cosas y para otros otra. Entonces no podemos llegar a, bueno, para llegar a la felicidad sería una utopía para el Estado y para el gobierno. Entonces, doctor, creo que son dos cosas muy distintas.
Gracias, Ya, doctor. o sea, no se pueden, digamos, juntar, son opuestas, algo así como enemigos. Uno es derecho romano, el otro es derecho cosmovisión andino-amazónica, algo así, o no, podrían unirse quizás. A ver qué dicen. Yo creo, doctor, que en parte sí están unidos, pero a la vez también están separados. Uno porque, o sea, están separados porque diferentemente a cada persona, podemos decir que cada persona puede ser feliz con diferentes cosas y vivir bien con diferentes cosas. En cambio, sin embargo, si nos enfocamos solamente en el vivir bien, una persona puede vivir bien y derivadamente eso puede ser feliz. Son dos cosas diferentes, pero yo creo que una es consecuencia de la otra, a mi parecer, doctor. Muy bien, muy linda participación. A ver, todos vivimos bien, porque ya está en el artículo 8, parágrafos de la Constitución, todos vivimos bien. ¿Qué dicen, estimado? No, doctor, porque No. es más como un derecho y no como que estamos obligados. Entonces hay personas que pueden tener esto. Pero, doctor, yo tengo una posición acerca de esto porque vi una entrevista. ¿Podría decir más o menos qué significa o espero mi turno, doctor? Disculpe. No, bien, dígalo. Un gusto escucharle. Claro, doctor. Una vez vi en un portal de la economía solidaria una entrevista que hacían, y es que el modelo de Evo Morales decía que el vivir bien era buscar implementar el gobierno, o sea, lo resumía como que vivir en armonía con la naturaleza, o sea, algo que retomaría los principios ancestrales de las culturas de la región. Entonces, se consideraría que el ser humano pasa a un segundo plano en frente al medio ambiente, porque el canciller David Choquehuanca y uno de esos estudiosos aymaras de ese modelo y experto en la cosmovisión andina explicaba los detalles de esos principios que eran reconocidos por el artículo 8 de la Constitución. Y es que queremos volver a vivir bien, o sea, lo que significa que ahora empezamos a valorar nuestra historia, nuestra música, nuestra vestimenta, nuestra cultura, el idioma, recursos naturales, y luego de valorar o sea, habían decidido recuperar todo lo que era el valor, o sea, todo lo que habíamos ido. Entonces, ese era el modelo, esa era la cosmovisión que ellos implementaban. Porque el vivir bien no se puede relacionar con felicidad, sino que cuando buscamos vivir bien, buscamos más equilibrio, armonía. Entonces, ellos hacían una propuesta de que volvamos a un estilo de vida donde éramos libres, pero con equilibrio con la sociedad. Entonces, hablaba de una organización, un orden, por así decirlo, que implementaba mucho lo que era el socialismo, que podíamos hacerlo con el capitalismo, porque si lo pensamos, el primero busca satisfacer las necesidades del hombre, ¿no? Y para el capitalismo lo más importante es el dinero y la plusvalía. Entonces, eso era muy interesante, ¿sabe? Porque nos hace pensar que nuestro gobierno trata de volver a lo que fue Bolivia antes y trata de hacer que no sea una Bolivia futurista, sino más ida al futuro. Es como que un avance, digamos. Creo que esa es la mayor propuesta. Porque felicidad, o sea, la felicidad. Sí, se acortó. A ver, ¿cómo sería la felicidad? O sea, ¿Es lo contrario al vivir bien? ¿Cómo es la creo cuestión? que la felicidad es totalmente contraria al vivir bien, porque el O vivir sea, bien es destruir la naturaleza, la felicidad. la felicidad en sí, o sea, pongamos que la felicidad es personal, o sea, hay cosas que hacen felices a las personas, hay personas que son felices haciendo el mal, por ejemplo, y hay personas que son felices y los demás son felices, pero el vivir bien no habla de felicidad, el vivir bien es más equilibrio, es comodidad, es como que tú salgas a la calle sin necesidad de cerrar la puerta. Entonces, vivir bien es como que vivir bajo un reglamento que te permita moverte o hacer todas las cosas sin miedo, porque nosotros vivimos, pero hay gente que sobrevive, ¿no? Que tiene que matarse trabajando día a día, gente que, no sé, es bulliada, hay niños que son maltratados. Entonces, una cosa es vivir bien y otra es felicidad. Uno puede ser producto del otro como no puede serlo, digamos. Muy bien, excelente. O sea, vivir bien es volver al pasado.
Sí, o sea, es juntar lo que una vez fuimos con lo que podemos ser, porque si vemos, o sea, actualmente lo que trataron de hacer la mayoría de personas, o sea, cómo vivíamos antes de la presidencia de Evo Morales, sabemos, muchos de nosotros no lo sabemos porque tenemos como 20 años, o sea, nacimos en una época donde todo era bueno, por ejemplo, porque si usted recuerda, antes del anterior presidente, cómo era la vida, o sea, había personas que no tenían permitido ir a muchos lugares, o había mucho racismo en esa época, ¿no? O sea, ¿Dónde no podían ir la persona? No por ejemplo, estaba a prohibido ir. restaurantes caros o demás, no podían entrar señoras de pollera y demás, o tenían que bajar la mirada, o realmente no decía que es como que es que veían Bolivia como un lugar muy colonizado y a la gente del campo, o sea, era como que gente muy aparte, ¿no? Entonces, cuando Evo Morales entró al poder y puso estas reglas y demás, lo que él quería era un equilibrio, una sociedad donde había armonía, donde todos pudiésemos compartir, o sea, sentarse uno al lado del otro, cosa que no podía hacerse antes, o sea, antes eso era imposible. Bueno, yo no sé, pero eso es lo que me explicaron mis papás, abuelos, ¿no? Que había mucho racismo, mucha discriminación antes. Entonces, el vivir bien es como volver a una sociedad, ¿no? No un lugar donde todos estén contra todos, más o menos. Creo que esa era, o sea, vivir en comunidad donde todos los integrantes se preocupaban uno por el otro, porque eso no existía antes. O sea, antes no existía de que las personas puedan entrar a todo lado, digamos. La pollera no era respetada y bueno, ahora con el vivir bien ya se respeta la pollera. ¿Cómo es eso? A ver. Sí, o sea, si leemos bien, o sea, hablaba de priorizar la vida, llegar a acuerdos en consenso, respetar las diferencias, vivir en complementariedad, equilibrio con la naturaleza, defender la identidad. Y uno de los objetivos principales del vivir es retomar la unidad de los pueblos, más que todo, porque no se aceptaban las diferencias. También teníamos los derechos cósmicos, que es como, o sea, cuando el gobierno habla de cambio climático, también se refiere a los derechos cósmicos. O sea, eso es lo que decía, la verdad yo no lo entendía, pero eso salía en el reporte, o sea, donde se le preguntó al presidente Evo Morales más o menos a qué se refería, porque también hablaba de saber comer, saber beber, saber danzar, saber trabajar, retomar el Avia Yala, reincorporar la agricultura, saber comunicarse. Entonces, el vivir bien no es vivir mejor, como planea el capitalismo, o sea, habla más de un control social donde se trabaja en reciprocidad, o sea, porque también ahí vemos que habla de no robar, no mentir, y, o sea, decía muchas cosas, como uno de los puntos era proteger semillas, respetar a la mujer, vivir bien y no vivir mejor, ¿no? Porque vivir bien es diferente al vivir mejor. Creo que eso es más a lo que apuntamos todos nosotros, porque hablaba de que para la nueva doctrina del Estado plurinacional, vivir mejor se traduce en egoísmo, o sea, desinterés por los demás, individualismo y solamente pensar en el lucro. Entonces, considera que la doctrina capitalista impulsa la explotación de las personas para la captación de riqueza en pocas manos, mientras que el vivir bien apunta a una vida sencilla que mantenga una producción equilibrada. También hablaba de recuperar recursos, o sea, ejercer la soberanía, aprovechar el agua, escuchar a los mayores. Y esos eran 25 puntos que el gobierno actual proponía al sacar la constitución en esta parte. Entonces, creo que nos desviamos bastantes cuando hablamos de que vivir bien era felicidad. Sé que es un poco diferente a lo que está enseñando, pero eso decía este escrito acerca de muchas entrevistas que les hicieron y demás. Uh-huh. Muy bien, o sea, vivir bien sería socialismo o es capitalismo, ¿cómo sería? ¿O es diferente? No es ni capitalismo ni socialismo, ¿cómo sería el vivir bien? Sí, o sea, el vivir bien es socialismo enteramente, o sea, ellos tratan el vivir bien, o sea, todas estas normas, en que todos convivamos con otros, o sea, haya un equilibrio con nosotros, entre nosotros mismos y nosotros con nuestro entorno. Y eso no es totalmente diferente al capitalismo, o sea, ellos no dicen adiós del capitalismo, ¿no? Porque si vamos a la feria 16 de julio, o sea, ¿qué puede ser más capitalista que eso, no? O sea, las personas teniendo lo suyo por sus medios, ¿no? Pero ellos tratan de
creo que es como que nos equivocamos de modelo y quisimos hacer uno propio donde combináramos ambos. Eso es lo que pienso. Muy bien, excelente, ¿no? A ver, ¿quién más nos ayuda? El vivir bien es recuperar lo antiguo, dice, ¿no? Doctor, Doctor, Adelante, adelante. ¿cómo está? Buenas noches. Gusto. Un placer, Luis Miranda. Encantadísimo. Perfecto. No podría estar más en contra con la posición de la persona que habló previamente. Discrepo Claro, totalmente. no todos pensamos igual y se trata de eso, de debatir, de Exacto. entender, ¿no? Bien, Exacto. adelante, le escuchamos, encantadísimo. Dígame. Parto con la primera construcción de la doctrina de los fundamentos de la realización de la Constitución. Como tal, yo considero que el Estado no debería tener ninguna pretensión, no debería tener ningún afán de querer imponer una concepción de vivir bien. De hecho, para eso se ha creado la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución señala las directrices que van a proteger a los individuos del poder estatal. Entonces, bajo tal concepción, señalaba, ¿no?, que yo puedo querer ganar, puedo querer vivir bien o puedo querer ser feliz, cualquiera de estas concepciones. Yo me pregunto, ¿quién es el Estado para poder limitar lo que yo quiero? Si es que en eso se fundamenta la libertad. Claro, nunca excediendo los límites de los derechos de las otras personas, pero yo considero que no hay mayor bien que una persona pueda tener que es la libertad, y la libertad sobre su plan de vida y su ideología y concepciones. Y ahí encuentro el problema, porque un Estado no es un aparato que no debería ser un aparato paternalista, no debería enfocarse, mejor dicho, a regirte en el sentido de una ideología, una doctrina, algún dogma. No. Al final y al cabo, el aparato estatal es simplemente una entidad de funcionarios serviles a las cuestiones que probablemente los individuos no podamos ejercer, como quizá el control de la seguridad, la policía, en casos extremos, pongamos, las Fuerzas Armadas y demás. Pero al final y al cabo son simples empleados. Yo considero que se plantea incorrecto. Yo considero que el Estado como tal debe buscar darnos felicidad, vivir bien y todo eso, porque al final somos las personas, cada individuo en la calle, y no así la población, sino cada una de las personas que tenemos la facultad de poder buscar y hacer nuestro plan de vida. Por otro lado, esta cuestión, ¿no?, sobre recuperar lo de antaño, querer, no sé, revalorizar lo nuestro. Yo considero que está bien, pero hay que ser objetivos. Y al final, seamos honestos, el modelo mundial que tenemos ahora, que ha pasado de globalización, posterior a la pandemia, de una desglobalización, porque vimos qué tan frágil es toda esta cadena de suministros y demás, no podemos andar como país pretendiendo, no sé, pretendiendo basarnos en cosas absurdamente, y perdón por la palabra, absurdamente tradicionalistas, cuando literalmente la mitad de los empleos en la actualidad se van a perder en los siguientes 5 años por cuestiones de automatización, el avance y todo esto. Y no podemos hacernos de la vista gorda diciendo hay que recuperar las tradiciones y todo eso. Cada una de estas tradiciones tiene su importancia, pero al final y al cabo, en el mercado laboral, en el mercado de la vida, solo perduran los más competentes y los más adaptados. Y yo considero que ahí recae la deficiencia del modelo estatal que tenemos ahora. ¿Y por qué es incorrecto que el fin del Estado como tal sea el vivir bien? Simplemente debería ser el poder administrar los mejores servicios que pueda, de la forma más eficiente y eficaz. Muy bien, excelente. Claro, bueno, he leído algunos textos sobre el vivir bien, no todos, ¿no? Imposibles, tanto se ha escrito.
implica volver al pasado, por ejemplo, respetar la pollera. O sea, ¿en el Incario había pollera o no? A ver, ¿qué dicen señores estudiantes? Doctor, Respetar la pollera. no había la Buenas pollera, noches, doctor. doctor, no ¿No existía había? la pollera. Y he sido, Pero hay que respetar no según... existía, doctor, la pollera, porque según la historia dice, ¿no? Que utilizaba más que todo prendas de aguayo, vestidos de, bueno, son vestidos naturales, realizadas de oveja, llamas, todo lo que la naturaleza podía ofrecer. Claro, Entonces, pero la recién pollera también lo hacen la de lana, pollera, podrían hacerlo, ¿no? sí, doctor, el modelo de la pollera viene desde los tiempos de la colonia. Los españoles son los que pusieron, les vistieron a las mujeres así. Bueno, es una triste historia, para qué decirlo, pero les impusieron a las mujeres para que se coloquen de esa manera. Pero no se podía poner una forma de vestido, sino que tenía que ser así como era como decir, era humillante para ellas, para mí, ¿no? Para mi parecer. Entonces no tenía nada que ver la pollera, doctor. Sin embargo, con el tiempo se ha ido revalorizando esa forma de vestir de las personas. Y yo pienso que merecen, ¿no? El respeto, ¿no? El respeto que se solicita, ¿no? Y que siempre se está exigiendo, porque a través de los tiempos, usted sabe cómo el proceso, como se dice, a través del tiempo, consuetudinariamente se han ido vistiendo así y lo han ido mejorando y se han ido acostumbrando a esa forma de vestimenta. Ahora actualmente, doctor, con decir el vivir bien, yo estoy de acuerdo con la compañera que dijo, bueno, el vivir bien para mí significa igualdad, justicia, reciprocidad y solidaridad. No pienso que estemos yendo atrás, más bien estamos yendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque se está reivindicando históricamente cosas injustas que ha vivido, ¿no? Que han vivido nuestros antiguos, ¿cómo se dice? Nuestros antepasados, ¿no? Sí, antiguos pueblos, doctor. Y entonces yo no pienso ni creo que debemos nosotros obviar esa forma de vivir, porque se vivía en armonía. Retroceder no es, pienso, de conocer que el vivir bien, pues hace bien a todos. Es reciprocidad, en solidaridad, en igualdad. Entonces, ahora, en cuanto a la felicidad, doctor, tenemos que ver qué es la felicidad. Como dicen los compañeros también, ¿no? Yo pienso que la felicidad es un universo. Y dentro de la felicidad está lo que es el vivir bien. Entonces, ambos se complementan. Veamos lo que dice el otro compañero en cuanto a la libertad. La libertad desde dos puntos de vista debemos verlo, desde el punto de vista capitalista y desde el punto de vista socialista. ¿Qué es la libertad para el socialismo y qué es la libertad para el capitalismo? Es amplio, doctor, pero es muy interesante. Sin embargo, para mí, los dos se complementan. La felicidad, el vivir bien, está dentro de lo que se llama el objetivo máximo que tiene el ser humano, la felicidad. Gracias, doctor. Muy bien. Qué lindo, muy bien, excelente. Sí, la felicidad es una finalidad última del derecho de la tradición romano-germánica. Todo ese derecho occidental, continental, tiene como finalidad última la felicidad. En cambio, la tradición nuestra de la cosmovisión andina no tiene ese concepto, sino dice el vivir bien. Esto traigo a colación porque los fines del Estado es
buscar algo bueno para sus habitantes, puede ser el vivir bien, la felicidad, y ambos se han plasmado en el Código Procesal Civil, porque una de las fuentes importantes del Código Procesal Civil precisamente es la Constitución Política del Estado del año 2009 y también el anteproyecto del Código del Proceso Civil. Este anteproyecto fue formulado en Iberoamérica como un código modelo para todos y ambos se han fusionado en un solo código, que es el Código Procesal Civil. Eso nos quiere decir que vivir bien y felicidad son complementarios, ¿no? Entonces, buscan para unos el vivir bien, para otros la felicidad, ¿no? Y el artículo 21, numeral 3 de nuestra Constitución reconoce otras cosmovisiones, ¿no? El respeto a otras cosmovisiones. Bueno, eso quería debatir, que estas cosmovisiones para una sociedad intercultural, donde hay un conjunto de naciones, culturas, conviviendo entre sí, intercambiando, dialogando entre ellos para forjar un nuevo Estado, un Estado que cada día lo vamos forjando, ¿no? El particular. Perfecto, sigamos, ¿no? Principios procesales esenciales. Tenemos principios procesales esenciales en la doctrina, o sea, los más importantes para el proceso civil, como el de legalidad, donde todo, legalidad de que parte y contraparte están en un proceso civil. Igualdad de los parciales, el juez debe atenderlos a ambos de manera igualitaria. Transitoriedad del proceso, es que un proceso civil no va a durar eternamente si no tiene. Luego, la eficacia del proceso, que la sentencia a dictarse sea ejecutable para que quien ha reclamado y vence en el juicio, pues tenga, pues, que no haya corrupción. El dispositivo es que grandes partes del proceso, pues, tajantes de organización de la sociedad y del proceso civil para que se lleve a cabo tal juicio reglado, ¿no? Perfecto. También nuestra Constitución Política del Estado tiene principios. Ahí tenemos el principio protectivo, donde el Estado ampara a alguien, a los niños, a los adultos mayores, a las personas que se hallan en situación de vulnerabilidad, y también es garantista. Le garantiza, le señala un conjunto de normas blindadas para alguien, para protegerlo y que ejerza determinados derechos. Es intervencionista porque el Estado puede adentrarse en las relaciones de las personas, de la familia, para poder desarrollar allí y establecer algo legal. También el usuario del servicio de justicia tiene un interés privado. Ese interés privado es de orden civil o comercial. El artículo 180 de nuestra Constitución también nos señala los principios procesales para la jurisdicción, como el de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes. Valores para la sociedad. El artículo 8, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado nos señala los valores para la sociedad como de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación y bienestar, común responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para el vivir bien. Esa finalidad que nos marca la Constitución. Pero el artículo, dijimos, 21, numeral 3, nos dice que también nos dé esa libertad de que tengamos otras cosmovisiones, otra filosofía, libertad a poder pensar en otras cosas. Y precisamente el Código Modelo para Iberoamérica
su finalidad última no es el vivir bien, sino la felicidad, y ambos se complementan, se complementan. Valores para la jurisdicción civil. O sea, ¿qué son los valores? Son actuaciones, hechos, situaciones donde la sociedad los aprecia como buenos y quiere lograrlos. Y en la jurisdicción civil tenemos dos. Un primer valor, de acuerdo a la filosofía universal, que es la equidad. Y otro disvalor, que también es bueno, es la justicia. Primero es la equidad, luego la justicia, y más abajo solo encontramos injusticia. ¿Qué es la equidad? Es aquella que trasciende la ley o va más allá de esta para que se alcance un fallo que resuelva el conflicto de relevancia jurídica de manera excelente. Entonces, lo ideal es que todos los fallos, todas las sentencias alcancen el valor equidad, que es un fallo de excelencia, ¿no? Pero no todos los fallos son excelentes, entonces se admite un disvalor, un fallo donde se plasme la justicia, que solo busca el cumplimiento de la ley, un deber con la formalidad. No es propiamente un fallo excelente, pero satisface a las partes, a los justiciables. Más abajo es injusticia. Principios procesales positivizados. Así el artículo 1 del Código Procesal Civil señala 17 principios procesales. Por supuesto, estos principios van dirigidos al proceso civil. En cambio, la anterior legislación los dirigía al juez, únicamente al juez. Pero hoy en día sabemos que es todo el proceso, ese medio, ese instrumento legal para la realización de la justicia. ¿Cuáles son estos? 1. Oralidad. La oralidad es la forma de desarrollar el proceso sin perjuicio de la escritura en los actos establecidos por la ley. O sea, ahora el proceso debe resolverse básicamente en una audiencia o 2 o 3 audiencias donde las partes expongan ante el juez sus pretensiones y excepciones y conociéndolos, resolverá la causa. Por supuesto que hay algunos actuados del proceso que deben ser necesariamente escritos, como los actos de postulación. Los actos de postulación son la demanda, la reconvención, las respuestas o contestaciones y las excepciones. Legalidad. La legalidad es otro principio procesal esencial porque la autoridad judicial en los procesos debe actuar con arreglo a lo dispuesto en la ley. ¿Qué es la ley en este sistema? Es la norma que nos garantiza la imparcialidad del juez, que va a ir de manera correcta y que no va a ser intervenido por otros elementos ajenos a la justicia y a la legalidad que plantea la ley. Es el respeto a la independencia del juez y que lo va a desarrollar conforme. Es el gran garante, es la seguridad que todos tenemos. En cambio, hay otros sistemas que no tienen la legalidad, no son el del sistema de legalidad, se dice que son del sistema de equidad. Así, en la tradición anglosajona, la ley no es tan preponderante como la jurisprudencia. Entonces hay un principio de, de jurisprudencia, de tradición, un principio ya no de legalidad, sino de equidad, se dice, de equidad. En Bolivia y en el lado occidental de esta parte del mundo, es importante la legalidad. 3. Dispositivo. El proceso se construye en función al poder de disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional. Es decir, el principio dispositivo es nuevo prácticamente en este código, donde señala que las partes están facultadas a disponer de grandes partes del proceso, ¿sí? Porque es un derecho privado. Pueden disponer y de esta manera allanar, el proceso, porque ahí tenemos a la conciliación, a la mediación, la transacción, la renuncia, etcétera, etcétera, como formas de solución del proceso. Este principio dispositivo es muy importante
Lo vamos a ver en una clase específica y además, desde mi punto de vista, es el resumen del nuevo Código Procesal Civil. Artículo 1, numeral 3, principio dispositivo. Dirección. Consiste en la potestad de que la autoridad jurisdiccional para encaminar las actuaciones procesales debe hacerlo de manera eficaz y eficiente y ordena a las partes, sus apoderados y abogados, el cumplimiento de las disposiciones legales. O sea, el juez es un director. El juez tiene determinadas facultades para poder encauzar el proceso y definirlo. Hay una teoría muy interesante que es la teoría de los poderes deberes del juez, que se ha traducido en el nuevo Código Procesal Civil en los artículos 24 y 25, que lo vamos a examinar en su momento. Luego tenemos el principio de inmediación, que permite a la autoridad jurisdiccional el contacto personal y directo con las partes en las audiencias, con la prueba y los hechos que se aleguen en el proceso, excepto en los actos procesales que deban cumplirse por comisión fuera de la jurisdicción del juzgado. Bajo este principio, el juez en audiencias puede mirar a las partes en la cara, a los ojos, y ver sus conflictos, sus problemas, sus pruebas, y poder de esta manera resolver de manera más eficaz y eficiente lo que tiene en ese conflicto. Luego tenemos concentración, determina la conjunción de la actividad procesal en el menor número posible de actos para evitar dispersión, concentrar. Por ejemplo, en una sola audiencia se pueden recibir los testigos de cargo, los testigos de descargo de la contraparte, ambas partes pueden ir a una confesión provocada sin que haya mayor dilación del tiempo. Publicidad. La publicidad exige como condición indispensable la difusión de la actividad procesal, salvo que la autoridad judicial decida lo contrario cuando la ley lo determine. De este modo, podríamos dividir la publicidad en publicidad externa y publicidad interna. La externa está señalando que el proceso puede ser conocido por la sociedad, puede ser conocido por la opinión pública, en fin, por todos, pero para una especie de seguimiento, de transparencia de ese proceso. Y la publicidad interna está referida a la comunicación que se hace a las partes interesadas del proceso, como el demandante, el demandado, terceros como sean considerados partes y otros. Saneamiento. Este principio faculta a la autoridad judicial para adoptar decisiones destinadas a subsanar defectos procesales en la tramitación de la causa, siempre que no afecten los principios del debido proceso y de la seguridad jurídica, de manera que se concluya la tramitación de la causa con la debida celeridad procesal. O sea, el juez, como es responsable, tiene ese poder de ver, es director del proceso, tiene que llevar el proceso sin vicios de nulidad. Si ve que hay algún vicio, puede hacer que se anule obrados, puede mandar a subsanar, pero el proceso debe encaminarse en lo posible pristino. Gratuidad. El proceso civil es gratuito, siendo esta la condición para hacer realidad el proceso o el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. O sea, cuando van pobres y ricos frente al juez, no necesitan pagarle, no es una pulseta económica, quién le paga más, sino el proceso no se paga, el juez es imparcial y debe juzgar de esta manera para un acceso de todos a la justicia. Celeridad. La economía del tiempo procesal está edificada sobre un conjunto de institutos orientados a conseguir una pronta solución de las contiendas judiciales, impidiendo la inercia de las autoridades judiciales, partes, abogadas, abogados y servidores judiciales. De este modo, el juez no podrá aplazar una audiencia o diligencia ni suspenderla, salvo por razones que expresamente autorice el Código Procesal Civil. Luego tenemos interculturalidad. Esta sociedad no es solamente de blancos o de negros. Esta sociedad es para todos, para las 36 naciones que habitamos en este país. Por eso se habla de este principio de interculturalidad. En un espacio llamado Bolivia,
hay varias culturas, varias sociedades, varias clases, pero entre todos ellos dialogando para construir nuestro país. Por eso se habla de complementariedad de ideas, se habla de complementariedad de economías, se habla de complementariedad de saberes. Entonces, este código va dirigido a esa sociedad intercultural, ese diálogo, ese trabajo esforzado que hacen todas las personas para construir nuestro país y entre ellos construir la justicia. Transparencia. Los actos procesales se caracterizan por otorgar a las partes información útil y fiable, facilitando la publicidad de los mismos con el objeto de que la jurisdicción cumpla con la finalidad de proteger derechos e intereses que merezcan tutela jurídica. En resumen, ¿qué es transparencia? Es conocer del proceso y que uno pueda documentarse. Igualdad procesal. La autoridad judicial, durante la sustanciación del proceso, tiene el deber de asegurar que las partes estén en igualdad de condiciones en el ejercicio de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegio entre las partes. Es tratar a las partes como son, que son respetables, son dignos y que están buscando que van a ejercer sus derechos en el proceso, dar igualdad de oportunidades. Eventualidad exige realizar actividades conjuntas dentro de un mismo plazo, aun cuando sean excluyentes, contrarias o incompatibles. Luego, contradicción. Las partes tienen el derecho a exponer sus argumentos y rebatir los contrarios. Es decir, cuando se cita al demandado, pues este tiene el derecho de oponer excepciones, de defenderse. No puede soportar que alguien le acuse. Siempre tiene que exponer ante el juez para dictar una sentencia. 16. Verdad material. La autoridad judicial deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por las partes. Entonces el juez dice, yo voy a ver la realidad de los hechos para sentenciar de manera más eficaz y eficiente. Luego tenemos el principio de probidad. Exigen la actuación de las autoridades judiciales, partes, representantes, auxiliares de la jurisdicción y terceros que intervienen en el proceso judicial, de conducirse en los actos procesales con buena fe y lealtad, así como veracidad. Este principio se traduce en el artículo 3, o sea, dijimos que los principios procesales inspiran la formulación de una norma y encontramos entonces aquí un artículo que responde a este principio, el artículo 3, que se divide en dos, uno dirigido a las autoridades y otro dirigido a las partes, básicamente. Y dice así, 1, las autoridades judiciales están en la obligación de impedir y sancionar toda forma de fraude procesal, colusión, dilación y, en suma, cualquier manifestación de inconducta procesal. 2, las partes y en general quienes intervienen en el proceso deben actuar de forma honesta, de buena fe, con lealtad y veracidad, sobre la base del conocimiento cierto de los hechos y el entender racional del derecho aplicable, respetando a la autoridad judicial y los derechos del adversario. Principio esencial dispositivo. Este principio esencial, de los muchos que hemos nombrado, a su vez se desgrana, se desdobla en principios funcionales. ¿Cuáles son estos principios funcionales del dispositivo que se encuentran dentro del dispositivo? Tenemos el de iniciación, por el cual ningún proceso se va a iniciar si no es a instancia de parte, a través de una demanda que el interesado presenta. Luego tenemos el principio de prueba. Si alguien dice algo, debe probarlo, tiene derecho a presentar su prueba. 3, rogación de sentencia. En la demanda, en la reconvención, ya se le está diciendo al juez qué clase de sentencia uno quiere. Luego tenemos el de reclamación. A veces la sentencia no convence, va contra los intereses de la parte perdidosa, entonces tiene el derecho a la reclamación, que generalmente se traduce en la apelación.
Luego tenemos el de revisión, donde las partes pueden pedir que se revise ese auto de vista a través del recurso de casación o de revisión extraordinaria de sentencia. Luego, finalmente, la ejecución. Una sentencia, cuando alcanza la autoridad de cosa juzgada, el juez civil de oficio no lo va a ejecutar. Siempre hay que pedirle que lo ejecute, y a una parte y a otra parte, o simplemente no quiere que se ejecute. ¿Sí? Naturaleza jurídica de la norma procesal civil. Artículo 5 del Código Procesal Civil, normas procesales. Las normas procesales son de orden público y en consecuencia de obligado acatamiento tanto por la autoridad judicial como por las partes y eventuales terceros. Se exceptúan de estas reglas las normas que, aunque procesales, sean de carácter facultativo por referirse a intereses privados de las partes. Es decir, las normas procesales son de dos clases según este artículo. Unas son de orden público, de cumplimiento obligatorio, porque nos organiza el proceso, organiza la sociedad, y determinadas actuaciones que sí o sí hay que llevar a cabo y no hay derecho a discusión alguna. En cambio, hay otras normas que facultan a las partes, al demandante, al demandado, al tercero, a hacer o no hacer sin que reciba sanción alguna o a resolver el conflicto. Perfecto, señores estudiantes. Veremos ahora la parte práctica de derecho procesal civil. Nos faltaría la práctica número 2. Ven la diapositiva, ¿no, señores estudiantes? Por favor, consulto. Sí, doctor, se ve. Muchas gracias. Sí, se ve. Gracias. Bueno, la práctica jurídica consiste ahora en buscar en la red de internet o en el banco de expedientes de la carrera de Derecho un expediente sobre aceptación de herencia. Pero ahora la parte es relativa a la protocolización o escritura notarial, porque la anterior era solo la demanda de aceptación de herencia y nada más. En cambio, ahora es la de protocolización. ¿Cómo el notario protocoliza? Es la escritura notarial que causa estado, se dice, ¿no? Es algo así como una cosa juzgada, como una resolución. Y tenemos que ver qué objeto persigue o qué utilidad llena esa escritura pública. 2, señalar la forma de la estructura de la escritura pública. Toda estructura está reglada en la ley del notariado y tiene 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, sírvanse de escribir de acuerdo a la ley del notario. Luego, el respaldo legal formal, las disposiciones de la ley del notariado plurinacional sobre aceptación de herencia, que antes era un trámite en la jurisdicción civil. Hoy en día es un proceso voluntario ante notario. Envío del trabajo. Me lo pueden enviar el trabajo hasta el día sábado a horas 22 al correo vicentvaldivia@gmail.com. Y algunas personas me dicen que yo estoy ocupado, que no puedo porque estoy de turno, soy médico o soy estudiante de medicina o soy guardia o estoy en un trabajo a tiempo completo y no puedo. Entonces quiero mandárselo ya nomás. Lo puede hacer dentro de los próximos 90 minutos, lo vamos a revisar, también es aceptable. Entonces, señores estudiantes, me lo pueden enviar este trabajo hasta el día sábado a horas 22. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? Estoy llano a absolver. Doctor, pedirle por favor si podría colocar la anterior diapositiva para poder anotar las preguntas. Ya, esto lo voy a mandar al WhatsApp, ¿ya? O sea, para que no esté con Gracias, doctor. Problemas. En este momento lo vamos a mandar, ¿sí? Perfecto, señores estudiantes, como siempre ha sido un placer estar con ustedes y estamos la próxima clase. Muchas gracias, muy buenas noches.